Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Nicolás Di Palma y en este video voy a estar haciendo un video explicativo sobre lo que vendría a ser el motor de inducción trifásico. Lo primero que tenemos que saber es qué es un motor de inducción trifásico. Y bueno, el motor de inducción trifásico no es más que un equipo con capacidades técnicas para transformar la energía eléctrica en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Entre sus piezas más importantes se encuentra el rotor, el cual puede ser de dos tipos, de jaula de ardilla o bobinado, y un estator en el que se encuentran las bobinas inductoras. Este tipo de motor eléctrico es también denominado motor asincrónico trifásico, ya que una de sus características distintivas es que la velocidad de su campo estatórico bajo condiciones de régimen permanente nunca será igual a la velocidad mecánica de giro del eje del motor. El despiece de un motor de inducción trifásico. En primer lugar tenemos el estator, el cual es la parte fija del motor encargada de generar el campo magnético giratorio. Este está compuesto por un núcleo laminado de chapas de acero para minimizar las pérdidas por corrientes parasitarias. En las ranuras del núcleo se alojan las bobinas del estator distribuidas de forma simétricas y conectadas a la red eléctrica trifásica. Al energizar las bobinas se crea un campo magnético giratorio cuya velocidad depende de la frecuencia de la red eléctrica. En segunda instancia vamos a tener el rotor, el cual es la parte giratoria del motor encargada de convertir la energía del campo magnético en energía mecánica. Este está compuesto por un núcleo laminado de chapas de acero para minimizar las pérdidas por corrientes parasitarias. Las ranuras del núcleo del rotor albergan barras conductoras de aluminio o cobre, generalmente en forma de jaulas de ardilla, conectadas en cortocircuitos en los extremos del rotor. Las corrientes inducidas en las barras conductoras del rotor por el campo magnético giratorio del estator generan un campo magnético propio que interactúa con el campo del estator, produciendo el par motor que impulsa la rotación del propio rotor, valga la redundancia. En tercera instancia tenemos lo que vendría a ser la carcasa, la cual es la estructura que protege y sujeta las componentes internas del motor. Es fabricada de materiales resistentes como el hierro fundido o aluminio y proporciona rigidez y soporte al motor. Dispone de aberturas de ventilación para permitir la circulación de aire y refrigerar el motor. En cuarta instancia vamos a tener los cojinetes, los cuales son elementos mecánicos que permiten la rotación suave y con baja fricción del eje del rotor. Generalmente son cojinetes de bolas o de rodillos, alojados en carcasas en los extremos del estator. Garantizan el movimiento libre del eje y evitan el desgaste excesivo. En quinta instancia vamos a tener las placas de los bornes. Este es un elemento que facilita la conexión del motor a la red eléctrica trifásica. Contiene los bornes a los que se conectan los terminales de las bobinas del estator.
La siguiente será el ventilador. En algunos motores se incluye un ventilador interno para mejorar la refrigeración. El ventilador impulsa aire a través de las ranuras del estator y del rotor, disipando el calor generado por las pérdidas eléctricas y mecánicas. Un buen sistema de refrigeración prolonga la vida útil del motor y mejora su eficiencia. La siguiente será el eje, el cual es la pieza central del motor que conecta el rotor al elemento que se desea mover. Este está fabricado de acero de alta resistencia y transmite el par motor generado por el rotor a la carga. En algunos motores el eje puede extenderse para acoplarse a diferentes tipos de carga. Como penúltimo elemento vamos a tener la tapa de extremo, la cual cubre los extremos del estator y protege los cojinetes y otras partes internas del motor. Esta está fabricada de materiales resistentes como aluminio o acero y contribuye a la rigidez estructural del motor. Dispone de juntas para evitar la entrada de polvo y de humedad. Y por último vamos a tener la placa de características, la cual es la que contiene la información importante sobre el motor, como lo vendrían a ser el modelo, el número de serie, la potencia nominal, las tensiones y frecuencias de alimentación, la velocidad nominal, la clase de aislamiento, el grado de protección, entre otras características. Ahora vamos con el principio de funcionamiento. El motor eléctrico trifásico asincrónico funciona según el principio de inducción mutua de Faraday. Al aplicar corriente alterna trifásica a las bobinas inductoras, se produce un campo magnético giratorio conocido como campo rotante, cuya frecuencia será igual a la de la frecuencia de la corriente alterna con la que se alimenta al motor eléctrico trifásico. Este campo, al girar alrededor del rotor en estado de reposo, o en términos coloquiales, con el motor eléctrico parado, inducirá corrientes en el mismo que producirán a su vez un campo magnético que seguirá el movimiento del campo, produciendo de esta forma lo que se conoce como par motor eléctrico, que hace que el rotor gire. Principio de inducción mutua. No obstante, como la inducción en el rotor solo se produce si hay una diferencia en las velocidades relativas del campo del estator y del rotor, la velocidad del rotor nunca alcanza a la del campo rotante. De lo contrario, si ambas velocidades fuesen iguales, no habría inducción y el rotor no produciría par. A esta diferencia de velocidad se le denomina deslizamiento, razón por la cual a los motores eléctricos trifásicos de inducción se les denomina asincrónicos, ya que la velocidad del campo del rotor difiere de la del campo del estator. El deslizamiento con la carga mecánica aplicada al rotor del motor eléctrico de inducción es máximo con la máxima carga aplicada al mismo. Sin embargo, a pesar de esto, el motor eléctrico varía poco su velocidad, pero el par del motor eléctrico aumenta y con ello la intensidad de corriente consumida, por lo que se puede deducir que son motores eléctricos de velocidad constante. En el momento del arranque del motor eléctrico, producto del estado de reposo del rotor, la velocidad relativa entre el campo del estator y el rotor es muy elevada. Por lo tanto, la corriente inducida en el rotor es muy alta
y el flujo de rotor, que se opone siempre al del estator, es máximo. Como consecuencia, la impedancia del estator es muy baja y la corriente absorbida de la red es muy alta, pudiendo llegar a valores de hasta 7 veces la intensidad nominal. Este valor no hace ningún daño al motor eléctrico de inducción, ya que es transitorio y el fuerte de par de arranque hace que el rotor gire enseguida, pero causa bajones de tensión abruptos y momentáneos que se manifiestan sobre todo como parpadeo en las lámparas, la cual es molesto y puede producir daños en equipos electrónicos sensibles. Los motores eléctricos de inducción están todos preparados para soportar esta corriente de arranque, pero repetidos y muy frecuentes arranques sin periodo de descanso pueden elevar progresivamente la temperatura del estator y comprometer la vida útil de los devanados del mismo hasta originar fallas por derretimiento del aislamiento. Por eso se utilizan en potencias medianas y grandes dispositivos electrónicos de arranque suave que minimizan la corriente de arranque del motor eléctrico, como inversores de frecuencia, arrancadores a tensión reducida tipo autotransformador o arrancadores suaves. Ahora procederé a explicar los tipos de motores de inducción trifásica. El primero son los motores de inducción trifásica de jaula de ardilla, los cuales consisten en un dispositivo compuesto por unas barras de material de aluminio o cobre que se encuentran colocadas en las ranuras del rotor. Los conductores del rotor están en continuo cortocircuito por los anillos de cobre o aluminio, y para suministrar la fuerza mecánica, estos conductores del rotor se sujetan al anillo conformando un circuito cerrado completo que se parece a una jaula de ardilla. De allí proviene dicho nombre. Y el otro tipo vendría a ser los motores de inducción trifásico de rotor herido. El funcionamiento de este reside en un número de ranuras que a lo interno contiene el devanado del rotor. Las tres terminales están conectadas entre sí para formar una conexión en estrella, y este tipo de motor mantiene los anillos colectores acoplados en el mismo eje que en el del rotor. Ahora vamos con los ejemplos de usos. Los motores de inducción trifásicos encuentran una amplia gama de usos en diversos sectores, incluyendo en las industrias de elevación, por ejemplo, debido a la alta resistencia y a la tasa de torsión encomiable. Las industrias de elevación son las principales aplicaciones de estos motores de inducción trifásicos. Los motores de anillos deslizantes pueden soportar una gran carga sin causar sobrecaliento, y lo que vendrían a ser las grúas, aceleradores, ascensores, polispastos y transportadores son los elementos más comunes de estos usos de los motores trifásicos en la industria de elevación. Por otra parte, también tendremos los usos en la industria química, ya que estos motores también son utilizados ampliamente en compresores y trituradoras de alto volumen, en refinerías de petróleo y en la industria de extracción de gas. También hay usos y aplicaciones en los equipos eléctricos. Este es otro uso importante del motor de inducción trifásico, ya que son muy comúnmente utilizados en lo que vendrían a ser los generadores, en turbinas, en bobinadoras y en dínamos. También son utilizados en laminadores, ya que tienen una amplia gama de aplicaciones en maquinarias de laminación, plataforma giratoria y rotación. Los trenes de laminación utilizan
estos motores de inducción trifásicos porque estos motores, los motores de tipo devanado, ofrecen un alto par de arranque y de eficiencia. También son usados para equipos médicos, como equipos de resonancia magnética y tomografía computarizada, debido a su excepcional potencia y transmisión analógica. Y por último, el último de los usos y aplicaciones de los motores de inducción trifásico vendría a ser en maquinarias de torneado y torno, ya que se utilizan para fines de corte, abusamiento y tronzado. Por ejemplo, vendrían a ser lo que serían los amoladores en tornos, en fresadoras y en máquinas herramienta. Identificación de las terminales. Para la conexión de los motores trifásicos de inducción tenemos las siguientes conexiones. Las primeras de ellas serán la conexión de motores con 6 terminales. Estos motores con 6 terminales pueden trabajar a 220 voltios si los devanados se conectan en triángulo o en delta, y van a trabajar a 380 voltios si los devanados se conectan en estrella. Acá en pantalla vamos a poder estar observando la identificación de terminales de estos motores con 6 terminales. La siguiente conexión de motores son las conexiones de motor con 9 terminales, y estos motores con 9 terminales pueden trabajar a 220 voltios si los devanados se conectan en doble estrella, y van a trabajar a 440 voltios si los devanados se conectan en estrella. Estos motores de 9 terminales ya tienen una estrella conectada internamente. Y acá en pantalla vamos a poder estar observando la identificación de estos terminales de motores con 9 terminales. Y por último vamos a tener la conexión de motores con 12 terminales. Y estos motores con 12 terminales van a poder trabajar a 220 voltios si los devanados se conectan en doble triángulo, van a trabajar a 380 voltios si los devanados se conectan en doble estrella, y trabajarán en 440 voltios si los devanados se conectan en triángulo. Y por último, acá en pantalla vamos a poder estar observando la identificación de las terminales de estas conexiones de motores con 12 terminales. Y como último tema vamos a hablar sobre el cambio del sentido de giro de los motores trifásicos de inducción. Y bueno, para invertir el sentido de giro de un motor trifásico de inducción se deben cambiar el orden de conexión de dos de las 3 fases que alimentan al motor. De esta forma se consigue invertir el sentido de los campos magnéticos y por consiguiente el sentido de giro del rotor. Esta maniobra se puede realizar de alguna de las siguientes maneras. La primera de las formas sería mediante lógica cableada. Mediante la utilización de control electromecánico, lógica cableada, se puede realizar la inversión de giro de forma controlada por medio de contactores temporizados, elementos de mando y señalización, en donde se divide el circuito en dos. Uno es el circuito de la fuerza, potencia, encargado de alimentar directamente al motor, y el otro es un circuito de control o mando encargado de realizar las maniobras de control según el diseño realizado. La segunda de estas formas es mediante lógica programada. Mediante la utilización de software o lógica programada se puede realizar la inversión de giro de forma controlada por medio de un autómata programable, relé
programable o PLC, aunque para este tipo de maniobra, inversión de giro, no incorpora muchas ventajas debido al costo del mismo. Este tipo de control se utiliza para procesos más complejos y la última de estas maniobras es directamente desde la caja de bornes, en donde si el motor siempre gira en una determinada dirección, se puede realizar la conexión apropiada directamente en la caja de bornes. Para invertir el giro del motor, se deben intercambiar dos de las fases conectadas en la caja de conexiones. Dicho esto, doy por finalizado este video explicativo. Muchas gracias por su atención.